Había estado planeando esta sorpresa durante semanas. Mi marido, Alejandro, siempre había sido el centro de mi mundo desde que nos conocimos en la Universidad de Sevilla hace ya 10 años. Quería que su cumpleaños número 35 fuera especial, memorable, algo que recordara por el resto de su vida. Trabajé horas extras en la agencia de publicidad donde era directora creativa, ahorrando cada euro extra para este día. Salí del trabajo más temprano de lo habitual, con el corazón lleno de emoción y las manos ocupadas. En una llevaba un pastel de chocolate que había encargado en la pastelería La Campana, la favorita de Alejandro desde que éramos novios y paseábamos por el casco antiguo de Sevilla. En la otra, sostenía un regalo envuelto en papel dorado, un reloj que había visto admirar a Alejandro en el escaparate de una joyería en la calle Sierpes. El taxi me dejó frente a nuestra casa en el barrio de Triana. Era una tarde cálida de mayo, con el aroma de los naranjos en flor impregnando el aire. Noté algo extraño mientras caminaba hacia la puerta. Había demasiados coches aparcados en nuestra calle normalmente tranquila. Un Seat rojo que reconocí como el de mi cuñado Carlos, el BMW negro de mi jefe, incluso el viejo Citroën de mis padres. El sonido amortiguado de música y risas llegaba desde el interior de la casa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Acaso Alejandro había organizado su propia fiesta sorpresa? Conocí a mi marido, un hombre sociable y alegre que adoraba estar rodeado de amigos y familia. Pero organizar una fiesta sin decírmelo no era propio de él. Siempre habíamos sido un equipo, compartiendo cada detalle de nuestras vidas. Con manos temblorosas, saqué las llaves de mi bolso y abrí la puerta. El volumen de la música y las risas aumentó de repente. Nuestra sala de estar, normalmente ordenada y tranquila, estaba transformada. Globos dorados y serpentinas colgaban del techo, una pancarta con «Feliz cumpleaños, Alejandro» dominaba una pared, y en el centro de la habitación, una mesa estaba llena de tapas, jamón ibérico, quesos manchegos y botellas de fino y manzanilla. Reconocí rostros familiares entre la multitud. Mi mejor amiga Elena, con quien había compartido mis planes para sorprender a Alejandro, me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Era culpa? ¿Lástima? Apartó la mirada rápidamente, fingiendo estar absorta en una conversación con su marido. Mi jefe, Antonio, estaba en un rincón, riendo con un grupo de compañeros de trabajo de Alejandro. Nunca lo había visto tan relajado, con la corbata aflojada y una copa de vino en la mano. Por un momento, olvidé que era mi superior y solo vi a un hombre disfrutando de una fiesta. Mis padres estaban sentados en el sofá, charlando animadamente con los padres de Alejandro. Ver a nuestras familias juntas siempre me había llenado de alegría, pero hoy, por alguna razón, sentí una punzada de inquietud. Dejé el pastel y el regalo en una mesa cercana, sintiéndome repentinamente fuera de lugar en mi propia casa. La emoción y anticipación que había sentido durante todo el día se estaban transformando rápidamente en confusión y un ligero malestar. Busqué a Alejandro entre la multitud, necesitando desesperadamente una explicación, una sonrisa, algo que me dijera que todo estaba bien. Lo encontré en el centro de la sala, con una copa de champán en la mano, riendo con mi hermana Laura. Laura y yo siempre habíamos sido cercanas, a pesar de los 3 años que nos separaban. Crecimos compartiendo habitación, secretos, sueños. Ella había sido mi dama de honor en la boda, y yo la suya cuando se casó con Miguel hace 2 años. Verla aquí no debería haberme sorprendido, era parte de la familia después de todo. Pero algo en la forma en que se inclinaba hacia Alejandro, en cómo su mano descansaba casualmente en su brazo, me hizo sentir incómoda. Me acerqué con una sonrisa forzada, determinada a unirme a la celebración a pesar de la creciente sensación de que algo no estaba bien. Alejandro me vio aproximarme y por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Miedo? Desapareció tan rápido que me pregunté si lo había imaginado. Cariño, exclamó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Qué sorpresa verte aquí tan temprano. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Sorpresa? ¿En la fiesta de cumpleaños de mi propio marido? ¿En nuestra casa? Antes de que pudiera responder, Laura se giró hacia mí. Su sonrisa era demasiado brillante, sus ojos demasiado alegres. Hermanita. Por fin llegas.
Estábamos empezando a preocuparnos. Quise decir algo, preguntar qué estaba pasando, por qué nadie me había dicho nada sobre esta fiesta. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. En ese momento, Laura hizo algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Se inclinó hacia Alejandro y lo besó en los labios. No fue un beso rápido, un gesto de felicitación entre cuñados. Fue un beso largo, apasionado, el tipo de beso que Alejandro y yo solíamos compartir cuando éramos recién casados. El tipo de beso que no había visto en sus labios en meses. El tiempo pareció detenerse. La música, las risas, todo se desvaneció. Solo podía ver a mi marido y a mi hermana, besándose como si fueran los únicos en la habitación. Como si yo no existiera. Cuando finalmente se separaron, Laura se giró hacia mí con una sonrisa que nunca olvidaré. No había remordimiento, ni vergüenza. Solo una fría satisfacción. «Ups, te pillé», dijo con un tono burlón que me heló la sangre. El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Todos los ojos estaban puestos en mí, esperando mi reacción. Sentí que me faltaba el aire, que las paredes se cerraban a mi alrededor. Miré a Alejandro, buscando en sus ojos alguna señal del hombre del que me había enamorado, el hombre con el que había compartido los últimos 10 años de mi vida. Pero lo único que vi fue un extraño, alguien que había estado viviendo bajo mi techo, compartiendo mi cama, mientras planeaba destruir todo lo que habíamos construido juntos. Quise gritar, llorar, exigir una explicación. Pero antes de que pudiera encontrar mi voz, mi madre se acercó. La mujer que me había criado, que me había enseñado sobre el amor y la lealtad, me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. «Firma los papeles del divorcio y desaparece de aquí», dijo con una voz que no reconocí. Sus palabras fueron como un golpe físico. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones, que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Mi propia madre? ¿Cómo podía estar de acuerdo con esto? Miré a mi alrededor, buscando un rostro amigo, alguien que estuviera tan horrorizado como yo por lo que estaba sucediendo. Pero solo vi expresiones de lástima, de incomodidad, y en algunos casos, de diversión apenas disimulada. En ese momento, entendí que esto no era una sorpresa inesperada. Era una emboscada cuidadosamente planeada. Cada persona en esa habitación sabía lo que iba a suceder. Cada uno de ellos había elegido ser parte de este cruel espectáculo. Sin decir una palabra, di media vuelta y salí de la casa. Dejé atrás el sonido de las risas que se reanudaban, los brindis que continuaban como si nada hubiera pasado. Como si mi mundo no acabara de hacerse pedazos. Caminé por las calles de Triana, sin rumbo fijo, con la mente en blanco y el corazón roto. El sol se estaba poniendo sobre el Guadalquivir, pintando el cielo de naranja y rosa. Era el tipo de atardecer que Alejandro y yo solíamos admirar juntos desde el puente de Triana. Ahora, esa imagen, como tantas otras, estaba manchada para siempre. No sabía qué iba a hacer, dónde iba a ir. Lo único que sabía era que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Y que la lucha por sobrevivir a esta traición apenas estaba comenzando. Las calles de Triana, que tantas veces había recorrido con alegría, ahora parecían un laberinto sin salida. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies me llevaran lejos de la pesadilla en la que se había convertido mi hogar. El bullicio habitual del barrio, con sus bares de tapas y terrazas llenas de gente, contrastaba cruelmente con el vacío que sentía en mi interior. Llegué al puente de Triana casi sin darme cuenta. Me detuve en medio, mirando las aguas del Guadalquivir que fluían imperturbables bajo mis pies. ¿Cuántas veces Alejandro y yo habíamos paseado por este puente, haciendo planes para nuestro futuro? Ahora, esos recuerdos se sentían como fragmentos de la vida de otra persona. El sol se había puesto por completo, y las luces de la ciudad comenzaban a reflejarse en el río. En cualquier otra noche, habría encontrado bella esta vista. Hoy, solo servía para recordarme todo lo que había perdido. Mi mente no dejaba de reproducir la escena que acababa de presenciar. El beso entre Alejandro y Laura, la mirada burlona de mi hermana, la frialdad de mi madre. Cada detalle se repetía una y otra vez, como una película de terror que no podía detener. ¿Cómo habían llegado las cosas a este punto? ¿Cuánto tiempo llevaba esta traición gestándose bajo mis narices?
Intenté recordar si había habido señales, momentos en los que debería haber sospechado algo. Pero lo único que venía a mi mente eran recuerdos felices, ahora teñidos de duda y dolor. Recordé la última Navidad, cuando toda la familia se reunió en casa de mis padres. Laura había estado especialmente atenta con Alejandro, sirviéndole más vino, riendo de sus chistes. En ese momento, me había alegrado de ver a mi hermana y a mi marido llevarse tan bien. Ahora, esa imagen adquiría un significado completamente diferente. Y luego estaban las largas horas que Alejandro pasaba, trabajando, en los últimos meses. Las llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Las reuniones de negocios los fines de semana. Todo encajaba en un patrón que había sido incapaz de ver. Me sentí estúpida, ingenua. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Tan ciega había estado por mi amor por Alejandro que no pude ver lo que estaba pasando frente a mis ojos? Un grupo de turistas pasó a mi lado, riendo y tomando fotos del puente iluminado. Su alegría me pareció obscena. Quería gritarles, decirles que el mundo era un lugar cruel y que el amor era una mentira. Pero me contuve. No era culpa suya que mi vida se hubiera desmoronado. Seguí caminando, esta vez con un propósito. Necesitaba un lugar donde pasar la noche. No podía volver a casa, no después de lo que había pasado. La idea de dormir en la misma cama donde Alejandro y yo habíamos compartido tantas noches me revolvía el estómago. Recordé un pequeño hotel en el barrio de Santa Cruz donde solíamos recomendar a los amigos que nos visitaban. El hotel Las Casas de la Judería. Esperaba que tuvieran una habitación disponible a estas horas. Mientras caminaba hacia el hotel, mi mente seguía dando vueltas. ¿Qué iba a hacer ahora? Toda mi vida en Sevilla estaba ligada a Alejandro. Nuestros amigos, que claramente habían elegido su bando. Mi trabajo en la agencia de publicidad, donde Alejandro había sido mi enlace para conseguir el puesto. Incluso mi familia parecía haberse puesto de su lado. Me sentí completamente sola, abandonada por todos aquellos en quienes había confiado. La traición de Alejandro y Laura dolía, por supuesto, pero la actitud de mi madre, eso era algo que no podía comprender. ¿Cómo podía una madre tratar así a su hija? Llegué al hotel justo cuando empezaba a caer una ligera llovizna. El recepcionista, un hombre mayor con una amable sonrisa, me miró con preocupación. Supongo que mi aspecto dejaba mucho que desear después de horas de vagar por la ciudad. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó mientras me registraba. Quise decirle que no, que nada estaba bien, que mi vida se había hecho pedazos en cuestión de minutos. Pero en lugar de eso, solo asentí y forcé una sonrisa. Solo cansada, respondí. Ha sido un largo día. Me entregó la llave de la habitación y me deseó buenas noches. Subí las escaleras sintiéndome como si cargara el peso del mundo sobre mis hombros. La habitación era pequeña pero acogedora, con paredes encaladas y una pequeña ventana que daba a un patio interior típico sevillano. En cualquier otra circunstancia, habría apreciado su encanto. Esta noche, apenas la registré. Me senté en la cama, sintiéndome repentinamente exhausta. El silencio de la habitación era opresivo después del caos emocional del día. Casi deseé estar de vuelta en la fiesta, gritando, exigiendo respuestas. Cualquier cosa sería mejor que este silencio que me obligaba a enfrentar la realidad de mi situación. Saqué mi teléfono del bolso, una parte de mí esperando ver llamadas perdidas de Alejandro, mensajes pidiéndome que volviera, que todo había sido un malentendido. Pero la pantalla estaba vacía. Ni siquiera mi mejor amiga Elena, que había estado en la fiesta, se había molestado en contactarme. La realidad de mi situación me golpeó con toda su fuerza. Estaba sola. Verdaderamente sola. Las lágrimas que había estado conteniendo durante horas finalmente se liberaron. Lloré por el amor que había perdido, por la familia que me había traicionado, por la vida que ya no tendría. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que el agotamiento me venció y caí en un sueño inquieto. Me desperté sobresaltada en medio de la noche, desorientada por un momento en la habitación desconocida. Por un segundo, todo pareció normal. Luego, los eventos del día anterior volvieron a mí como una avalancha.
Me levanté y me acerqué a la ventana. La ciudad dormía, ajena a mi dolor. Las calles estrechas de Santa Cruz, normalmente bulliciosas y llenas de vida, estaban silenciosas y vacías. Me sentí como un fantasma, observando un mundo al que ya no pertenecía. ¿Qué iba a hacer ahora? La pregunta se repetía en mi mente una y otra vez. Toda mi vida en Sevilla giraba en torno a Alejandro. Nuestro apartamento en Triana, nuestros amigos en común, incluso mi trabajo, todo estaba conectado a él de alguna manera. Pensé en mi trabajo en la agencia de publicidad. ¿Podría seguir allí, sabiendo que había conseguido el puesto gracias a los contactos de Alejandro? ¿Cómo podría enfrentar a mis compañeros, que seguramente ya sabrían lo sucedido? Y luego estaba el tema del divorcio. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza: solo firma los papeles del divorcio y desaparece de aquí. ¿Realmente esperaban que renunciara a todo sin luchar? La rabia comenzó a reemplazar al dolor. No iba a ponérselo tan fácil. Mientras el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer, tomé una decisión. No iba a huir. No iba a desaparecer, como querían. Iba a luchar. Por mi dignidad, por lo que era mío por derecho, y sobre todo, por respuestas. Me di una ducha rápida y me puse la ropa del día anterior. No tenía nada más, pero eso no importaba ahora. Tenía cosas más importantes de las que preocuparme que mi apariencia. Salí del hotel con el sol apenas asomando sobre los tejados de Sevilla. Las calles comenzaban a cobrar vida, con los primeros trabajadores dirigiéndose a sus empleos y los bares abriendo para servir los primeros cafés del día. Mi primer destino fue un cajero automático. Necesitaba saber cuánto dinero tenía a mi disposición. Para mi alivio, mi cuenta personal, separada de la que compartía con Alejandro, tenía fondos suficientes para mantenerme durante un tiempo. Al menos no tendría que preocuparme por eso de inmediato. Luego, me dirigí a una cafetería cercana. Necesitaba cafeína y un plan. Mientras sorbía mi café con leche y mordisqueaba una tostada con tomate y aceite, comencé a hacer una lista mental de mis próximos pasos. Primero, necesitaba un abogado. Alguien que pudiera asesorarme sobre mis derechos y ayudarme a navegar el proceso de divorcio que, evidentemente, se avecinaba. No conocía a ningún abogado personalmente, pero recordé que una compañera de trabajo había pasado por un divorcio el año anterior. Tal vez pudiera recomendarme a alguien. Segundo, necesitaba un lugar para vivir. El hotel era una solución temporal, pero necesitaba un sitio más permanente. Quizás podría alquilar un pequeño apartamento en el centro. La idea de vivir sola después de tantos años me asustaba, pero también me daba una extraña sensación de libertad. Tercero, y quizás lo más difícil, necesitaba enfrentarme a Alejandro y a mi familia. Necesitaba respuestas. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Por qué? ¿Cómo habían podido hacerme esto? Mientras terminaba mi café, sentí una determinación que no había experimentado en mucho tiempo. La conmoción y el dolor seguían ahí, por supuesto, pero ahora había algo más. Una chispa de fuerza, de resiliencia. Salí de la cafetería con paso firme. El sol ya brillaba con fuerza, típico de una mañana de mayo en Sevilla. Las calles estaban llenas de gente yendo a trabajar, turistas explorando la ciudad, estudiantes dirigiéndose a la universidad. La vida continuaba, y yo con ella. Mi próximo destino era claro. Iba a volver a casa. No para quedarme, no para suplicar o llorar. Iba a recoger mis cosas, a enfrentar a Alejandro si estaba allí, y a dar el primer paso hacia mi nueva vida. Mientras caminaba por las calles que también conocía, sentí una mezcla de emociones. Miedo, sí, pero también una creciente sensación de poder. Ya no era la mujer ingenua que había entrado en esa fiesta de cumpleaños el día anterior. Era una superviviente, alguien que había sido traicionada de la peor manera posible y aún así seguía en pie. No sabía qué me esperaba en casa o en el futuro. Pero estaba lista para enfrentarlo. Lista para luchar. Lista para reconstruir mi vida, con o sin el apoyo de aquellos que alguna vez llamé familia. Giré la esquina de nuestra calle en Triana.
Nuestro edificio, un hermoso ejemplo de arquitectura andaluza con su fachada blanca y sus balcones de hierro forjado, se alzaba frente a mí. Respiré hondo y avancé. Era hora de enfrentar lo que viniera. Con el corazón latiendo fuertemente, introduje la llave en la cerradura de la puerta de nuestro piso. El silencio que me recibió era ensordecedor, tan diferente del bullicio de la fiesta de la noche anterior. Entré con cautela, como si fuera una intrusa en mi propio hogar. El salón aún mostraba los restos de la celebración, globos desinflados, copas a medio beber, platos con restos de comida. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que salí corriendo la noche anterior. Respiré hondo, el olor familiar de nuestro hogar mezclado con el rancio aroma de la fiesta abandonada. «¿Alejandro?», llamé, mi voz sonando extraña en el silencio. No hubo respuesta. Parte de mí se sintió aliviada, otra parte decepcionada. ¿Acaso esperaba que estuviera aquí, esperándome con una explicación milagrosa que hiciera que todo tuviera sentido? Me dirigí a nuestro dormitorio, decidida a recoger algunas de mis pertenencias. Necesitaba ropa limpia, mis documentos personales, cualquier cosa que pudiera necesitar en los próximos días mientras decidía qué hacer a continuación. Al abrir el armario, me paralicé. La mitad que pertenecía a Alejandro estaba completamente vacía. Sus trajes, sus camisas, sus zapatos, todo había desaparecido. La realidad de la situación me golpeó con una fuerza renovada. Esto no era una pesadilla de la que iba a despertar. Era real, estaba sucediendo. Me senté en la cama, nuestra cama, sintiendo como las lágrimas volvían a brotar. Pero esta vez, junto con la tristeza, sentí crecer una nueva emoción, ira. Ira hacia Alejandro por su traición, hacia Laura por su crueldad, hacia mis padres por su fría indiferencia, hacia todos nuestros supuestos amigos que habían sido cómplices de esta farsa. Me levanté de un salto y comencé a empacar con furia. Metí ropa en una maleta sin prestar atención a lo que cogía. Mientras lo hacía, mis ojos se posaron en la mesita de noche. Allí, en un portarretratos de plata, había una foto nuestra de nuestra luna de miel en Grecia. Sonreíamos a la cámara, el mar Egeo de fondo, nuestros rostros radiantes de felicidad y amor. Tomé el portarretratos y lo lancé contra la pared con todas mis fuerzas. El cristal se hizo añicos, los fragmentos cayendo al suelo como una lluvia de estrellas rotas. Por un momento, me quedé mirando los restos, sintiendo una extraña satisfacción en la destrucción. Terminé de empacar en un estado de trance, moviéndome por la casa como un autómata. Recogí mis documentos del escritorio, algunas joyas que habían pertenecido a mi abuela, mi portátil y algunos libros que no podía soportar dejar atrás. Antes de irme, me detuve en la cocina. Abrí el cajón donde guardábamos los documentos importantes y encontré lo que buscaba, nuestro contrato de matrimonio. Lo metí en mi bolso sin mirarlo. Ya tendría tiempo de revisarlo más tarde. Salí del piso sin mirar atrás, cerrando la puerta con un golpe definitivo. No sabía si volvería alguna vez, pero en ese momento, lo único que quería era alejarme lo más posible. Caminé sin rumbo por las calles de Sevilla, arrastrando mi maleta tras de mí. El sol de la tarde caía implacable sobre la ciudad, pero apenas lo notaba. Mi mente estaba demasiado ocupada tratando de procesar todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Mis pasos me llevaron al parque de María Luisa. Encontré un banco a la sombra de un naranjo y me senté, agotada física y emocionalmente. A mi alrededor, la vida continuaba. Parejas paseaban de la mano, niños jugaban, turistas sacaban fotos. Me sentí como una isla de miseria en un mar de normalidad. Saqué mi teléfono y miré la pantalla. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. El silencio de Alejandro, de Laura, de mis padres, era ensordecedor. ¿Realmente esperaban que simplemente desapareciera de sus vidas? Abrí mi lista de contactos y me detuve en el nombre de Elena, mi supuesta mejor amiga. Ella había estado en la fiesta, había sido testigo de mi humillación. ¿Por qué no me había llamado? ¿Por qué no había intentado contactarme? Con un movimiento decidido, borré su número. Si esta era su idea de amistad, no la necesitaba en mi vida. Seguí scrolleando por mis contactos, eliminando nombre tras nombre. Amigos que habían estado en la fiesta,
compañeros de trabajo que seguramente ya sabrían lo sucedido, familiares que habían elegido el bando de Alejandro y Laura. Con cada nombre borrado, sentía como si estuviera cortando lazos con mi vida anterior. Cuando terminé, mi lista de contactos había quedado reducida a un puñado de nombres. Me sentí extrañamente liberada, como si hubiera dejado caer un peso que no sabía que cargaba. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Decidí que era hora de buscar un lugar donde pasar la noche. No podía volver al hotel Las Casas de la Judería, era demasiado caro para una estancia prolongada. Necesitaba algo más económico, un lugar donde pudiera quedarme mientras decidía mis próximos pasos. Después de una breve búsqueda en mi teléfono, encontré una pensión en el barrio de la Macarena. No era el lugar más lujoso, pero las reseñas decían que era limpio y tranquilo, y el precio era razonable. Tomé un taxi hasta la pensión. La dueña, una mujer mayor llamada Dolores, me recibió con una sonrisa amable. No hizo preguntas cuando pedí una habitación por tiempo indefinido, solo asintió con comprensión. A veces, hija, la vida nos da golpes duros, dijo mientras me entregaba la llave. Pero recuerda, después de la tormenta siempre sale el sol. Sus palabras, aunque un cliché, me conmovieron. Era el primer gesto de amabilidad que recibía en lo que parecía una eternidad. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta, y subí a mi habitación. La habitación era pequeña pero limpia, con una cama individual, un escritorio y un pequeño armario. Una ventana daba a un patio interior lleno de plantas. No era mucho, pero por ahora, era mi refugio. Me senté en la cama y saqué el contrato de matrimonio de mi bolso. Mis manos temblaban mientras lo abría. Comencé a leer, tratando de entender los términos legales. Según el documento, en caso de divorcio, cada uno se quedaría con lo que había aportado al matrimonio. Dado que el piso lo habíamos comprado juntos, tendríamos que venderlo y dividir las ganancias. Pero había algo más, una cláusula que no recordaba haber leído antes. En caso de infidelidad comprobada, la parte afectada tendría derecho a una compensación económica. Mi corazón dio un vuelco. ¿Podría ser esto una luz al final del túnel? Decidí que necesitaba asesoramiento legal. Mañana mismo buscaría un abogado. No iba a dejar que Alejandro y Laura se salieran con la suya tan fácilmente. Esa noche, acostada en la cama desconocida, me permití llorar por última vez. Lloré por el amor que había perdido, por la familia que me había traicionado, por la vida que ya no tendría. Pero también lloré por la mujer que había sido, ingenua y confiada. Esa mujer había muerto en la fiesta de cumpleaños de Alejandro. Mientras las lágrimas caían, sentí que algo nuevo nacía dentro de mí. Una determinación feroz, una fuerza que no sabía que poseía. No iba a ser la víctima en esta historia. Iba a luchar, iba a exigir respuestas, iba a reclamar lo que era mío por derecho. El amanecer me encontró despierta, con los ojos secos y la mente clara. Me levanté y me miré en el pequeño espejo del armario. El rostro que me devolvió la mirada era el de una mujer cambiada. Había dolor en esos ojos, sí, pero también había fuego. Tomé una ducha rápida y me vestí con determinación. Hoy era el primer día de mi nueva vida. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo. Bajé a desayunar y me encontré con Dolores en la pequeña cocina de la pensión. Me ofreció un café y unas tostadas, que acepté agradecida. ¿Tienes planes para hoy, hija?, me preguntó mientras me servía el café. Sí, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Voy a buscar un abogado. Dolores asintió con aprobación. Bien, muy bien. Lucha por lo que es tuyo, niña. No dejes que nadie te pisotee. Sus palabras me dieron ánimo. Terminé mi desayuno y salí a la calle. El sol brillaba en el cielo azul de Sevilla, como si el universo quisiera recordarme que, a pesar de todo, la vida continuaba. Saqué mi teléfono y comencé a buscar abogados especializados en derecho familiar. Encontré uno con buenas reseñas no muy lejos de donde me encontraba. Llamé y, para mi sorpresa, me dieron una cita para esa misma mañana.
Mientras caminaba hacia el despacho del abogado, sentí una mezcla de nervios y determinación. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero sabía una cosa con certeza: esto no era el final. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. La traición de Alejandro y Laura, la frialdad de mis padres, la pérdida de mis amigos, todo eso dolía, y seguiría doliendo por mucho tiempo. Pero no iba a dejar que ese dolor me definiera. Iba a usar esa experiencia para hacerme más fuerte, más sabia, más resiliente. Llegué al edificio donde se encontraba el despacho del abogado. Antes de entrar, me detuve un momento y respiré hondo. Vamos allá, me dije a mí misma. Es hora de luchar. Y con eso, entré en el edificio, lista para enfrentar lo que fuera que el futuro me deparara. El despacho del abogado resultó ser un lugar acogedor, muy diferente de la imagen fría y formal que me había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de libros y el olor a cuero y papel viejo llenaba el aire. El abogado, un hombre de mediana edad llamado Antonio Ruiz, me recibió con una sonrisa amable que me hizo sentir inmediatamente más tranquila. Cuénteme, señora, comenzó, invitándome a sentarme en una cómoda silla frente a su escritorio. Sánchez, completé. Carmen Sánchez. Durante la siguiente hora, le conté toda mi historia. La fiesta de cumpleaños, la traición de Alejandro y Laura, la reacción de mi familia. Antonio escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando, su rostro mostrando una mezcla de simpatía y determinación profesional. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. Antonio se reclinó en su silla, juntando las puntas de los dedos frente a su barbilla. Señora Sánchez, dijo finalmente, lo que le ha sucedido es terrible, y lamento mucho que esté pasando por esto. Pero quiero que sepa que tiene opciones. No está sola en esto. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez desde aquella fatídica noche, sentí que alguien estaba realmente de mi lado. Antonio procedió a explicarme mis derechos legales. Me habló sobre el proceso de divorcio, sobre la división de bienes, sobre la posibilidad de solicitar una compensación por daños morales debido a la infidelidad. La cláusula en su contrato matrimonial sobre la infidelidad es interesante, dijo, hojeando el documento que le había entregado. No es común, pero definitivamente juega a su favor. Si podemos probar la infidelidad de su marido, y parece que tenemos testigos suficientes, podríamos conseguir una compensación sustancial. Mientras lo escuchaba hablar sobre estrategias legales y posibles resultados, sentí que una pequeña chispa de esperanza se encendía en mi pecho. Tal vez, solo tal vez, podría salir de esto no solo con mi dignidad intacta, sino también con los medios para empezar una nueva vida. Al final de la reunión, Antonio me aseguró que se encargaría de preparar todos los documentos necesarios para iniciar el proceso de divorcio. Me pidió que recopilara cualquier evidencia que pudiera tener de la infidelidad de Alejandro y que hiciera una lista de los testigos que estuvieron presentes en la fiesta. Salí del despacho sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en días. Tenía un plan, tenía apoyo profesional y por primera vez desde aquella noche, sentía que tenía una oportunidad de salir adelante. Decidí caminar de vuelta a la pensión. El sol de la tarde caía sobre Sevilla, bañando las calles empedradas y los edificios históricos con una luz dorada. Mientras caminaba, mi mente daba vueltas a todo lo que había discutido con Antonio. Estaba tan absorta en mis pensamientos que casi no me di cuenta cuando llegué a la pensión. Sin embargo, al acercarme a la puerta, noté algo inusual. 3 hombres vestidos con trajes elegantes estaban de pie frente a la entrada, hablando entre ellos en voz baja. Por un momento, sentí una punzada de miedo. ¿Los habría enviado Alejandro? ¿Estaban aquí para intimidarme? Respiré hondo y me acerqué con cautela. Uno de los hombres, el más alto de los 3, me vio y se giró hacia mí. Para mi sorpresa, su rostro se iluminó con una sonrisa amable. «¿Señora Carmen Sánchez?», preguntó con voz suave. Asentí, todavía insegura de qué esperar. «Buenos días, señora», dijo el hombre, extendiendo su mano. «Soy Javier Morales, de la firma legal Morales y Asociados. Mis colegas y yo hemos estado esperándola. ¿Podríamos hablar con usted un momento?». Mi confusión debió ser evidente en mi rostro, porque Javier se apresuró a añadir:
le aseguro que estamos aquí para ayudarla. Si le parece bien, podríamos hablar en un lugar más privado. Miré a los tres hombres, tratando de decidir si podía confiar en ellos. Había algo en la manera en que se comportaban, profesional pero no amenazante, que me hizo sentir que al menos debería escuchar lo que tenían que decir. De acuerdo, dije finalmente. Podemos hablar en mi habitación. Los guié al interior de la pensión, saludando brevemente a Dolores, quien miró con curiosidad a mis acompañantes. Subimos las escaleras en silencio y entramos en mi pequeña habitación. Una vez dentro, los tres hombres se presentaron formalmente. Además de Javier Morales, estaban Miguel Ángel Vega y Rafael Torres, todos abogados de la misma firma. Señora Sánchez, comenzó Javier una vez que todos estuvimos sentados, estamos aquí porque hemos sido contratados para representarla en un asunto de suma importancia. Mi corazón dio un vuelco. ¿Contratados? ¿Por quién? Disculpen, interrumpí, pero creo que debe haber un error. Yo no he contratado a ningún abogado, aparte de la consulta que acabo de tener esta mañana. Los tres hombres intercambiaron miradas. No ha habido ningún error, señora Sánchez, dijo Miguel Ángel. Hemos sido contratados por un cliente que prefiere permanecer anónimo por el momento. Este cliente nos ha proporcionado información crucial sobre su situación y nos ha pedido que la ayudemos. Mi mente daba vueltas. ¿Un cliente anónimo? ¿Quién podría ser? ¿Y cómo sabían sobre mi situación? Rafael, el más joven de los tres, sacó una carpeta de su maletín. Señora Sánchez, hemos estado investigando su caso durante las últimas 48 horas. Hemos descubierto que su marido, Alejandro García, y su hermana, Laura Sánchez, han estado conspirando contra usted durante meses. Sentí como si el aire hubiera sido expulsado de mis pulmones. ¿Meses? ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto realmente? Tenemos pruebas, continuó Rafael, de que han estado desviando fondos de sus cuentas conjuntas y planeando dejarlas sin nada en caso de divorcio. También tenemos evidencia de su infidelidad, que se remonta a más de un año atrás. Mis manos temblaban mientras tomaba los documentos que Rafael me ofrecía. Eran extractos bancarios, correos electrónicos, incluso transcripciones de mensajes de texto. Todo estaba allí, negro sobre blanco, la evidencia de la traición que había sufrido. Pero, ¿cómo? Comencé a preguntar, mi voz quebrándose. Nuestro cliente tiene recursos, explicó Javier con una sonrisa enigmática. Y parece que tiene un interés personal en ver que se haga justicia en su caso. Me tomé un momento para procesar toda esta información. Por un lado, estaba agradecida por esta ayuda inesperada. Por otro, me sentía vulnerable y expuesta. ¿Quién era este misterioso benefactor y qué quería realmente? ¿Y qué proponen exactamente?, pregunté finalmente. Queremos representarla en su divorcio, dijo Miguel Ángel. Con la evidencia que tenemos, podemos asegurar que no solo recuperará lo que es suyo por derecho, sino que también recibirá una compensación sustancial por los daños emocionales y financieros que ha sufrido. Además, añadió Javier, podemos ayudarla a proteger su reputación. Tenemos contactos en los medios que pueden asegurarse de que su lado de la historia sea escuchado, si así lo desea. Me quedé en silencio por un momento, tratando de asimilar todo. Era mucho para procesar, pero una cosa estaba clara, esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. ¿Y qué pasa con sus honorarios?, pregunté, recordando repentinamente mi precaria situación financiera. Los tres abogados sonrieron. No tiene que preocuparse por eso, dijo Javier. Nuestro cliente se ha ofrecido a cubrir todos los gastos legales. Usted no tendrá que pagar nada. Sentí una mezcla de alivio y sospecha. ¿Quién era este misterioso benefactor y por qué estaba tan interesado en ayudarme? ¿Y qué quiere a cambio este cliente anónimo?, pregunté, incapaz de ocultar mi escepticismo. Nada, respondió Javier con firmeza. Nuestro cliente solo quiere ver que se haga justicia. No se le pedirá nada a cambio, se lo prometo. Miré a los tres hombres, tratando de detectar cualquier señal de engaño. Pero todo lo que vi fueron rostros sinceros y determinados. Necesito tiempo para pensar en esto, dije finalmente. Por supuesto,
dijo Javier, poniéndose de pie. Tómese el tiempo que necesite. Aquí está nuestra tarjeta. Llámenos cuando esté lista para proceder. Los tres hombres se despidieron cortésmente y salieron de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos y una carpeta llena de evidencias que podrían cambiar mi vida. Me senté en la cama, la cabeza dándome vueltas. En cuestión de horas, había pasado de sentirme completamente sola y derrotada a tener un equipo de abogados de alto perfil ofreciéndome su ayuda. Era casi demasiado bueno para ser verdad. Pero a medida que hojeaba los documentos que me habían dejado, la realidad de la situación comenzó a asentarse. Las pruebas eran innegables. Correos electrónicos entre Alejandro y Laura discutiendo sus planes, extractos bancarios mostrando transferencias sospechosas, incluso fotos de ellos juntos en momentos y lugares donde se suponía que no debían estar. Una parte de mí quería llorar ante esta nueva evidencia de traición. Pero otra parte, una parte que se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba, sentía una determinación feroz creciendo en su interior. Tomé mi teléfono y marqué el número en la tarjeta que Javier me había dado. Señor Morales, dije cuando respondió, acepto su oferta. Quiero proceder con el caso. Pude escuchar la sonrisa en su voz cuando respondió, excelente decisión, señora Sánchez. Comenzaremos a trabajar en su caso de inmediato. La mantendremos informada de cada paso. Cuando colgué, me sentí diferente. Ya no era la víctima indefensa que había sido hace unos días. Ahora tenía poder, tenía recursos, y más importante aún, tenía la verdad de mi lado. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. El sol se estaba poniendo sobre Sevilla, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Era hermoso, pero ya no me hacía sentir nostálgica o triste. En cambio, sentí como si estuviera viendo el comienzo de algo nuevo. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en días, me sentí esperanzada. Alejandro y Laura habían intentado destruirme, pero en su lugar, me habían hecho más fuerte. Mientras el último rayo de sol desaparecía en el horizonte, hice una promesa silenciosa. No solo iba a sobrevivir a esto, iba a triunfar. Y cuando todo terminara, sería yo quien tendría la última palabra. Con esa resolución en mente, comencé a planear mi próximo movimiento. La batalla apenas comenzaba, pero ahora, finalmente, sentía que tenía una oportunidad real de ganar. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. La pequeña habitación de la pensión se convirtió en un improvisado centro de operaciones. Javier, Miguel Ángel y Rafael se turnaban para visitarme, trayendo nuevos documentos, discutiendo estrategias y preparándome para lo que estaba por venir. Una mañana particularmente ajetreada, mientras revisábamos una pila de extractos bancarios, no pude contener más mi curiosidad. Javier, dije, interrumpiendo su explicación sobre una serie de transferencias sospechosas, ¿quién es realmente nuestro cliente misterioso? ¿Por qué está haciendo todo esto por mí? Javier se reclinó en su silla, su rostro mostrando una mezcla de diversión y resignación. Sabía que eventualmente llegaríamos a esto, dijo con un suspiro. La verdad es, Carmen, que nuestro cliente es alguien que te conoce muy bien, alguien que ha estado observando tu situación desde hace tiempo. Mi mente comenzó a dar vueltas, tratando de imaginar quién podría ser. ¿Un amigo que no se había revelado en la fiesta? ¿Un familiar lejano del que me había olvidado? Es tu tío, Antonio, reveló finalmente Javier. Me quedé boquiabierta. El tío Antonio, el hermano mayor de mi padre, era casi una figura mítica en nuestra familia. Había dejado Sevilla hace décadas para hacer fortuna en América y rara vez se le mencionaba en las reuniones familiares. Las pocas veces que había oído hablar de él, era en susurros, como si fuera un secreto vergonzoso. Pero, ¿cómo? ¿Por qué?, balbuceé, incapaz de formar una pregunta coherente. Javier sonrió con comprensión. Tu tío ha estado siguiendo tu vida desde la distancia durante años. Dice que siempre fuiste su sobrina favorita, aunque nunca pudo demostrarlo abiertamente debido a complicaciones familiares. Recordé vagamente algunas discusiones acaloradas entre mi padre y el tío Antonio cuando era niña, aunque nunca supe el motivo. Cuando se enteró de lo que te había pasado, continuó Javier, decidió que era hora de intervenir. Ha estado trabajando en secreto,
recopilando información y pruebas contra Alejandro y Laura desde el momento en que sospechó que algo no estaba bien. Me sentí abrumada por una mezcla de emociones. Gratitud hacia este tío apenas conocido que había decidido ayudarme en mi momento más oscuro. Confusión por el secretismo que rodeaba su existencia en nuestra familia. Y una pizca de resentimiento hacia mis padres por haberme ocultado la existencia de alguien que claramente se preocupaba por mí. ¿Y mis padres?, pregunté, temiendo la respuesta. ¿Saben que el tío Antonio está involucrado en esto? Javier negó con la cabeza. Tu tío prefiere mantener su participación en secreto por ahora. Dice que tiene sus razones y que todo se aclarará a su debido tiempo. Asentí lentamente, tratando de procesar toda esta nueva información. De repente, una idea me golpeó. Espera, dije, sintiendo que me faltaba el aire. Si el tío Antonio ha estado vigilando todo esto, ¿significa eso que sabía lo de Alejandro y Laura antes de la fiesta? ¿Por qué no me advirtió? Javier pareció incómodo por primera vez desde que lo conocí. Carmen, dijo suavemente, tu tío sospechaba, pero no tenía pruebas concretas. No quería intervenir sin estar seguro, por miedo a causar problemas innecesarios en tu matrimonio si estaba equivocado. La fiesta, bueno, fue la confirmación que necesitaba para actuar. Sentí una punzada de dolor al recordar esa noche fatídica, pero también una extraña sensación de alivio. Saber que alguien había estado vigilando, tratando de protegerme, incluso desde las sombras, me hacía sentir menos sola. ¿Puedo hablar con él?, pregunté, ansiosa por conocer a este misterioso benefactor. Javier negó con la cabeza. Lo siento, pero tu tío prefiere mantener la distancia por ahora. Dice que es por tu seguridad y la suya. Pero me pidió que te dijera algo. Sacó un sobre del interior de su chaqueta y me lo entregó. Esto es, para ti. Con manos temblorosas, abrí el sobre y saqué una carta escrita a mano. La caligrafía era elegante y fluida, muy diferente de la de mi padre. Querida Carmen, comenzaba la carta. Lamento profundamente no haber estado presente en tu vida todos estos años. Las circunstancias y viejas rencillas familiares me mantuvieron alejado, pero nunca dejé de pensar en ti. Ver cómo has crecido y te has convertido en la mujer fuerte e inteligente que eres hoy me llena de orgullo. Lo que te ha sucedido es imperdonable, y aunque no puedo borrar el dolor que has sufrido, puedo ayudarte a encontrar justicia. Confía en Javier y su equipo. Están entre los mejores en su campo y te ayudarán a recuperar lo que es tuyo por derecho. Recuerda siempre que eres más fuerte de lo que crees. Con todo mi cariño, tu tío Antonio. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. Era extraño sentir tanto afecto por alguien a quien apenas conocía, pero las palabras de mi tío me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Gracias, susurré, doblando cuidadosamente la carta y guardándola en mi bolsillo. Gracias por compartir esto conmigo. Javier asintió con una sonrisa comprensiva. Ahora, dijo, volviendo a su tono profesional, tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Estás lista para continuar? Asentí con determinación renovada. Teníamos una batalla legal que ganar. Los días siguientes fueron un frenesí de preparativos. Revisamos cada detalle de mi vida con Alejandro, cada transacción financiera, cada interacción sospechosa. Rafael, el más joven del equipo legal, resultó ser un genio con la tecnología. Logró recuperar mensajes y correos electrónicos borrados que proporcionaron aún más evidencia de la infidelidad y el engaño financiero. Miguel Ángel, por su parte, se enfocó en preparar mi testimonio. Pasamos horas practicando cómo responder a posibles preguntas, cómo mantener la calma bajo presión, cómo presentar mi lado de la historia de la manera más clara y convincente posible. Recuerda, me decía una y otra vez, no dejes que te provoquen. Mantén la calma, responde con honestidad y deja que las pruebas hablen por sí mismas. Mientras tanto, Javier se encargaba de los aspectos más amplios del caso. Coordinaba con investigadores privados, se reunía con posibles testigos y negociaba con los abogados de Alejandro. Una tarde, mientras tomábamos un descanso de nuestras sesiones de preparación, Javier me dio una noticia sorprendente. Carmen, dijo, su voz mezclada con una nota de triunfo, hemos logrado algo importante.
Hemos conseguido que tu madre acceda a testificar a tu favor. Me quedé sin aliento. ¿Mi madre? Pero, ella estaba del lado de Alejandro. Ella fue quien me dijo que firmara los papeles del divorcio y desapareciera. Javier sonrió. Parece que tu madre ha tenido un cambio de corazón. Según ella, Alejandro y Laura la engañaron, le hicieron creer que tú eras la que había sido infiel. Cuando se dio cuenta de la verdad, quedó devastada. Quiere hacer las cosas bien. Sentí una mezcla de emociones, alivio, esperanza, pero también una punzada de dolor por la facilidad con la que mi madre había creído lo peor de mí. ¿Y mi padre?, pregunté, temiendo la respuesta. La sonrisa de Javier se desvaneció un poco. Tu padre, bueno, él sigue siendo leal a Alejandro. Parece que tienen algunos negocios juntos y tu padre no quiere arriesgar esa relación. Asentí, sintiendo una punzada de decepción pero no sorpresa. Mi padre siempre había sido un hombre de negocios ante todo. Pero no te preocupes, continuó Javier con renovado entusiasmo. Con tu madre de nuestro lado, más todas las pruebas que hemos reunido, tenemos un caso sólido. Alejandro y Laura no sabrán que los golpeó. A medida que se acercaba la fecha del juicio, sentí que mi ansiedad aumentaba. A pesar de toda la preparación, a pesar de todas las pruebas a nuestro favor, no podía evitar sentir miedo. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Alejandro y Laura de alguna manera se salían con la suya? La noche antes del juicio, no pude dormir. Me paseaba por la pequeña habitación de la pensión, repasando mentalmente todo lo que habíamos preparado. Cerca del amanecer, agotada y nerviosa, salí a dar un paseo. Las calles de Sevilla estaban tranquilas a esa hora temprana. Caminé sin rumbo, dejando que el aire fresco de la mañana despejara mi mente. Mis pasos me llevaron a la Catedral de Sevilla, su imponente estructura alzándose contra el cielo que comenzaba a aclararse. Me senté en los escalones, mirando la Giralda. Recordé todas las veces que había pasado por aquí con Alejandro, felices y enamorados. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Pero mientras el sol comenzaba a asomarse sobre los edificios, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no era la mujer ingenua que había entrado en esa fiesta de cumpleaños hace semanas. Era más fuerte ahora, más sabia. Y estaba lista para luchar. Me levanté, sacudiendo el polvo de mi ropa. Era hora de volver, de prepararme para el día más importante de mi vida. Mientras caminaba de regreso a la pensión, sentí una determinación férrea asentarse en mi pecho. Hoy, era el día. Hoy enfrentaría a Alejandro y Laura. Hoy lucharía por mi dignidad, por mi futuro, por la justicia. Y con la ayuda de Javier, Miguel Ángel, Rafael, y el apoyo silencioso de mi misterioso tío Antonio, sabía que tenía una oportunidad real de ganar. El juicio me esperaba. Y yo estaba lista. El día del juicio amaneció con un cielo despejado y un sol brillante, como si la propia Sevilla quisiera darme ánimos. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje sobrio pero elegante que Javier había insistido en comprarme para la ocasión. La imagen es importante en el juzgado, había dicho, y yo había aceptado su consejo sin protestar. Dolores, la dueña de la pensión, me esperaba en la cocina con un café recién hecho y unas tostadas. Hoy es el gran día, dijo con una sonrisa cálida. Vas a hacer los pedazos, ya lo verás. Su confianza me reconfortó y logré comer algo a pesar de los nervios que me atenazaban el estómago. Javier llegó puntual para recogerme. En el coche, repasamos una vez más los puntos clave de nuestra estrategia. Recuerda, me dijo mientras nos acercábamos al Palacio de Justicia, mantén la calma pase lo que pase. Deja que las pruebas hablen por sí mismas. Y no te dejes provocar por nada de lo que digan Alejandro o Laura. Asentí, respirando profundamente para calmar mis nervios. Cuando el imponente edificio del Palacio de Justicia apareció ante nosotros, sentí que mi determinación se fortalecía. Estaba lista para esto. Al entrar en la sala del tribunal, lo primero que vi fueron las caras de Alejandro y Laura. Estaban sentados juntos, sus cabezas inclinadas en una conversación susurrada. Cuando me vieron, Alejandro palideció visiblemente, mientras que Laura me lanzó una mirada de desprecio que me habría herido semanas atrás. Hoy,
Sin embargo, me resbalaba como agua sobre aceite. Mi madre estaba sentada en la parte trasera de la sala. Nuestras miradas se cruzaron y vi remordimiento en sus ojos. Le di un pequeño asentimiento, aceptando su presencia como el gesto de apoyo que era. El juicio comenzó con las declaraciones iniciales. El abogado de Alejandro, un hombre de aspecto severo llamado Ramón Suárez, pintó un cuadro de mí como una esposa vengativa y emocionalmente inestable, exagerando una situación desafortunada para obtener ganancias financieras. Cuando fue el turno de Javier, sentí una oleada de orgullo al ver cómo desmontaba metódicamente cada una de las afirmaciones de Suárez. Con una elocuencia que me dejó impresionada, Javier presentó nuestro caso, una historia de traición, engaño financiero y manipulación emocional. Señoría, concluyó Javier, lo que veremos hoy no es ampliamente el final de un matrimonio. Es la exposición de un elaborado plan para despojar a mi cliente de su dignidad, sus bienes y su futuro. Pero la verdad saldrá a la luz, y la justicia prevalecerá. A medida que el juicio avanzaba, me di cuenta de que Javier no había exagerado cuando dijo que teníamos un caso sólido. Cada pieza de evidencia que presentábamos era como un clavo en el ataúd de las mentiras de Alejandro y Laura. Los correos electrónicos y mensajes de texto recuperados por Rafael mostraban sin lugar a dudas la planificación de su engaño. Los registros financieros revelaban un patrón de desviación de fondos que era imposible de explicar como simples errores contables. Pero el momento más impactante llegó cuando mi madre subió al estrado. Vi cómo Alejandro se tensaba, claramente no esperaba este giro de los acontecimientos. Con voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza a medida que hablaba, mi madre relató cómo Alejandro y Laura la habían manipulado, alimentándola con mentiras sobre mí para ganar su apoyo. Me avergüenzo profundamente de haber dudado de mi propia hija, dijo, con lágrimas en los ojos. Pero ahora veo la verdad, y no puedo quedarme callada ante esta injusticia. Sentí mis propias lágrimas amenazando con caer, pero las contuve. Este no era el momento para la emoción. Necesitaba mantenerme fuerte. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de la sala. Todos los ojos estaban sobre mí mientras tomaba asiento en el estrado. Miré directamente a Alejandro mientras juraba decir la verdad. Su expresión era una mezcla de miedo y desafío. Con voz clara y firme, relaté nuestra historia. Cómo nos habíamos conocido en la universidad, cómo habíamos construido una vida juntos, y cómo todo se había desmoronado en esa fatídica fiesta de cumpleaños. Hablé de la confusión y el dolor que había sentido, de la traición no solo de mi marido y mi hermana, sino de toda mi red de apoyo. Lo que más me dolió, dije, mirando directamente al juez, no fue solo la infidelidad. Fue darme cuenta de que toda mi vida había sido una mentira cuidadosamente construida. Que las personas en las que más confiaba habían estado conspirando a mis espaldas durante meses, tal vez años. Vi cómo el rostro del juez se suavizaba con simpatía. Pero no había terminado. Sin embargo, continué, enderezando mis hombros, estoy aquí hoy no como una víctima, sino como una superviviente. Estoy aquí para reclamar no solo lo que es mío por derecho, sino también mi dignidad y mi futuro. El contrainterrogatorio de Suárez fue brutal. Intentó hacerme parecer inestable, sugiriendo que había malinterpretado las acciones de Alejandro y Laura, que estaba exagerando la situación por venganza. Pero estaba preparada. Con cada pregunta capciosa, respondí con calma y claridad, apoyándome en las pruebas que habíamos presentado. Vi cómo la frustración crecía en el rostro de Suárez con cada respuesta que daba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el juez anunció que estaba listo para dar su veredicto. El silencio en la sala era tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Después de considerar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, comenzó el juez. Este tribunal encuentra que el señor Alejandro García y la señora Laura Sánchez han actuado de manera fraudulenta y con la intención de causar daño emocional y financiero a la señora Carmen Sánchez. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Javier apretó mi mano bajo la mesa, pero mantuve mi rostro impasible. El juez continuó, detallando las consecuencias de su decisión. Alejandro tendría que devolverme todo el dinero que había desviado, más una compensación sustancial por daños emocionales. Nuestros bienes conjuntos serían divididos equitativamente, y se me concedería la propiedad completa de nuestro piso en Triana.
Además, el juez ordenó una investigación adicional sobre las actividades financieras de Alejandro y Laura, sugiriendo que podrían enfrentar cargos penales. Cuando el juez golpeó su martillo, dando por concluido el juicio, sentí una mezcla de alivio, tristeza y triunfo. Era el final de un capítulo doloroso de mi vida, pero también el comienzo de algo nuevo. Afuera del juzgado, bajo el brillante sol sevillano, Javier, Miguel Ángel y Rafael me rodearon, sus rostros radiantes de satisfacción. «Lo logramos, Carmen», dijo Javier, dándome un abrazo. «Has sido increíblemente valiente». Mientras nos preparábamos para irnos, vi a mi madre acercarse tímidamente. Hubo un momento de tensión antes de que ella hablara. «Carmen, lo siento tanto. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?» Miré a la mujer que me había criado, que me había fallado tan profundamente, pero que finalmente había encontrado el coraje para hacer lo correcto. Sentí que algo se suavizaba dentro de mí. «Necesitaré tiempo, mamá», dije suavemente. «Pero creo que podemos intentarlo». Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y se fue después de darme un abrazo tentativo. Mientras caminábamos hacia el coche, Javier recibió una llamada. Después de colgar, se volvió hacia mí con una sonrisa enigmática. «Era tu tío Antonio», dijo. «Quiere reunirse contigo. Dice que es hora de que conozca a su sobrina favorita en persona». Sentí una oleada de emoción ante la perspectiva de conocer finalmente al hombre que había hecho todo esto posible. Esa noche, mientras me sentaba en la terraza de un café en la Plaza de España, esperando la llegada de mi misterioso tío, reflexioné sobre el viaje que había sido este último mes. Había perdido tanto: un marido, una hermana, la confianza en mis padres. Pero también había ganado algo invaluable: fuerza, resiliencia y una nueva apreciación de mi propio valor. Vi a un hombre mayor acercarse, con un porte distinguido y unos ojos que me resultaban extrañamente familiares. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida. «¿Carmen?», preguntó, su voz llena de emoción. Me puse de pie, sintiendo una conexión instantánea con este hombre al que apenas conocía pero que había cambiado mi vida. «Tío Antonio», respondí, sonriendo a través de las lágrimas que amenazaban con caer. Mientras nos abrazábamos, sentí que estaba cerrando un capítulo de mi vida y comenzando otro. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía emocionada por descubrirlo. Sevilla brillaba a nuestro alrededor, hermosa y eterna como siempre. Pero ahora, en lugar de recordarme lo que había perdido, me llenaba de esperanza por lo que estaba por venir. Había sobrevivido a la tormenta y ahora, finalmente, podía ver el sol en el horizonte.